El episodio anterior había dejado un reguero de emociones contenidas y amenazas veladas. El ambiente en la promesa parecía respirar una calma artificial, como esas tardes de verano en que el aire se espesa antes de la tormenta. Leocadia, convencida de haber asegurado el futuro de su hija, ignoraba que la decisión de Ángela de exigir un fin de semana con Curro era algo más que un simple capricho amoroso. Era un desafío directo a su poder. Mientras tanto, la sombra del engaño se extendía en la cocina con las recetas de Lope, y en el hangar el zumbido metálico del motor de Manuel sonaba como una promesa de prosperidad y riesgo. Ángela se levantó con la determinación de quien sabe que solo le queda una carta por jugar. Desde el momento en que propuso aquel viaje, había comprendido que su madre la pondría a prueba, pero no esperaba que Leocadia aceptara tan fácilmente. Esa rapidez escondía veneno. Lo sintió en el modo en que la mujer le acarició el cabello, murmurando que todo iría bien. Lo sintió, sobre todo, en la mirada que le dirigió a Curro, una mirada cargada de advertencia, casi de odio. Curro, que la había enfrentado antes, percibió la amenaza como un peso invisible sobre los hombros. Sabía que aquel permiso no era un gesto de confianza, sino la apertura de una trampa que aún no lograba descifrar. Mientras madre e hija fingían cordialidad, el resto del palacio seguía su ritmo habitual, aunque cada rincón ocultaba una inquietud propia. En la cocina, Lope repasaba sus ilustraciones culinarias, tratando de hallar una explicación racional a la traición. Las manos le temblaban cada vez que pasaba una página del periódico donde Madame Cocotte firmaba con descaro platos que él había creado a solas, entre vapores y silencios. No podía comprender cómo alguien de la promesa, uno de los suyos, había osado robarle algo tan íntimo. El arte culinario era su refugio, el único lugar donde se sentía libre, y ver su obra profanada le destrozaba por dentro. Simona y Candela intentaban consolarlo, pero él apenas escuchaba. En sus ojos se mezclaban la tristeza y la rabia contenida de quien ha sido herido por un amigo. En el hangar, Manuel caminaba entre planos y piezas metálicas con la mente saturada de cálculos y preocupaciones. El éxito de su motor había atraído nuevas solicitudes, y por primera vez sintió el peso real de la responsabilidad. Ya no era el joven soñador que reparaba biplanos por diversión. Era un inventor admirado, un Luján dispuesto a construir su propio legado. Sin embargo, el orgullo iba acompañado de temor. El trabajo lo superaba y necesitaba ampliar el equipo, delegar, confiar en otros. Miró a Enora, que revisaba un fuselaje con expresión concentrada. Desde su regreso, la francesa mantenía una distancia prudente, como si cada palabra entre ellos debiera medirse con precisión mecánica. Toño, testigo silencioso de esa tensión, buscaba el momento adecuado para hablar con ella, pero la prudencia le ataba la lengua. A pocos metros, Martina repasaba en su mente la lista de cosas que había olvidado. Entre ellas, la cita con Jacobo. El tiempo se le había escapado entre remordimientos y culpas. Ver a Adriano preocupado por Catalina le recordaba lo mucho que ella misma había fallado en su compromiso. Cuando finalmente cruzó con Jacobo en el corredor principal, la ira del joven se desató sin filtros. Martina apenas escuchó sus reproches, solo veía el reflejo de su propio cansancio en aquellos ojos que antes le prometían amor y ahora destilaban desconfianza. Adriano, al enterarse del nuevo enfrentamiento, intentó mediar, pero comprendió que las grietas entre ambos se habían convertido en abismos. Lejos de las tormentas sentimentales de la alta sociedad, en el ala del servicio se vivían dramas más silenciosos pero igual de intensos. Petra, aún débil tras su enfermedad, luchaba por recuperar su puesto ante Cristóbal. Cada tarea era un examen, cada gesto un recordatorio de que su reputación seguía manchada. Samuel, con su habitual generosidad, se convertía en su sombra protectora. La ayudaba a levantar cubos, a preparar la ropa, a fingir que las fuerzas le bastaban. Petra, que no estaba acostumbrada a la bondad, lo observaba con desconcierto, como si aquel muchacho le ofreciera un tipo de lealtad que nunca había conocido. Y sin embargo, por primera vez en años, sentía la necesidad de no defraudar. En otra habitación, María Fernández afrontaba el miedo con una serenidad aparente. Pía permanecía a su lado, intentando infundirle coraje, pero la joven sabía que ninguna palabra podía anular el pánico de lo irreversible. La llegada de la partera se aproximaba, y con ella el final de un secreto demasiado pesado. María miraba sus manos, todavía manchadas de harina, y pensaba en la vida que estaba a punto de apagar. No por egoísmo, sino por supervivencia. Sabía que en un mundo tan implacable como la promesa,
ser madre fuera de los límites del matrimonio era una condena silenciosa. Mientras tanto, en el despacho, Leocadia planeaba cada movimiento con la frialdad de un estratega. Aparentemente complacida con la condición impuesta por su hija, preparaba en secreto su venganza contra Curro. No soportaba la idea de perder el control, ni mucho menos de ver a Ángela escoger el amor por encima de la conveniencia. Desde hacía años había aprendido que las emociones son el talón de Aquiles de los fuertes, y ella no pensaba permitir que su hija cayera en esa debilidad. Cuando Curro apareció para agradecerle el permiso, Leocadia lo recibió con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. En aquella sonrisa se escondía un juramento mudo. Si algo cambiaba el rumbo de ese matrimonio, la represalia sería inmediata. La mañana del viaje amaneció envuelta en una neblina espesa que parecía presagiar el desastre. Ángela, radiante pero tensa, descendió las escaleras con una maleta pequeña. Curro la esperaba junto al carruaje, intentando disimular la inquietud. Nadie en el palacio imaginaba que aquel trayecto breve sería el inicio de un juego peligroso donde el amor, la venganza y la verdad se entrelazarían hasta el límite. Leocadia, desde la ventana, observaba cómo se alejaban. No dijo nada, pero en su mirada había más promesas de sangre que de bendiciones. Mientras los caballos se perdían entre la bruma, Lope seguía desmenuzando el misterio de Madame Cocotte. Había comenzado a sospechar de un antiguo ayudante de cocina, pero algo no cuadraba. Las ilustraciones eran idénticas, incluso los errores de tinta. Eso solo podía significar que alguien había tenido acceso directo a su cuaderno personal. Una idea terrible empezó a tomar forma. Quizás el traidor no buscaba dinero, sino notoriedad. Y en la promesa, la vanidad era una moneda corriente. Lope juró en silencio que descubriría al culpable, aunque eso significara enfrentarse a los suyos. En el hangar, el ambiente era radicalmente distinto. Manuel, rodeado de obreros y técnicos, respiraba la euforia del progreso. El rugido del motor durante las pruebas era un sonido casi sagrado. Sin embargo, entre aquella sinfonía de metales, persistía una disonancia emocional. El recuerdo de Enora alejándose la noche en que se despidieron. Ahora la tenía de nuevo cerca, pero cada palabra entre ellos era un campo minado. Toño intentó romper la tensión con bromas, sin éxito. Manuel comprendía que, por mucho que avanzara su proyecto, el vacío sentimental seguía siendo un lastre. Y aún así, decidió concentrarse en el trabajo. La ampliación del equipo no era solo una necesidad técnica, sino una forma de llenar el silencio. Martina, por su parte, se debatía entre el orgullo y la culpa. Cada vez que veía a Jacobo fingir cortesía frente a los demás, sentía un escalofrío. Aquella relación, impuesta por conveniencia familiar, se había transformado en una jaula dorada. Adriano, testigo de su sufrimiento, trató de recordarle que aún podía elegir, pero Martina sabía que toda elección en la promesa tenía un precio, y ella no estaba segura de poder pagarlo. En la tarde, cuando el sol empezó a desvanecerse tras los viñedos, Beltrán se presentó ante Ángela con una expresión inusualmente sincera. No quería marcharse al matrimonio arrastrando una mentira. Le contó, sin rodeos, que Leocadia le había ofrecido una dote considerable a cambio de acelerar la boda. Esperó un grito, un reproche, una lágrima, pero Ángela lo miró con serenidad, como si ya lo supiera. Leocadia siempre pagaba por lo que no podía controlar. Aquella revelación, lejos de destruir su resolución, reforzó su deseo de escapar, aunque solo fuera por 2 días, del destino que su madre le había escrito. Mientras tanto, en la casa principal, Leocadia comenzó a impacientarse. La ausencia de noticias de su hija se transformaba lentamente en ansiedad. Aunque había jurado no confiar en nadie, envió a un sirviente a seguir discretamente el carruaje. No podía soportar la idea de que Curro pudiera influir en Ángela hasta el punto de hacerla desistir de la boda. La sospecha se mezclaba con un miedo más profundo. El miedo a que su hija descubriera la libertad. En ese mismo instante, en una posada modesta fuera del dominio de los Luján, Curro y Ángela compartían una cena sencilla. La conversación era torpe, interrumpida por silencios largos y miradas que decían más que las palabras. Ambos sabían que aquellas horas eran un paréntesis, una ilusión de normalidad antes del regreso al infierno. Curro la observaba con ternura y también con culpa, sentía que la estaba arrastrando a un futuro incierto. Ángela, en cambio, lo veía como su única verdad posible, el único hombre que no buscaba poseerla, sino comprenderla. De regreso al palacio, Petra continuaba su lucha silenciosa.
Cada vez que Cristóbal entraba en la cocina, la tensión se palpaba. El médico evaluaba su trabajo con la precisión de un bisturí, sin un gesto de compasión. Samuel intervenía discretamente, cubriendo los errores, ofreciéndole descanso cuando el cuerpo no respondía. Pía, al enterarse de la situación, decidió hablar con Cristóbal. Le recordó que la rehabilitación no era solo física, sino moral, y que la misericordia también formaba parte del deber. Cristóbal no respondió, pero esa noche lo pensó largamente, reconociendo que en su afán por la justicia había olvidado la humanidad. En el silencio de la noche, cuando el reloj del salón marcó la medianoche, Leocadia permanecía despierta, sentada frente al fuego. Su mente no descansaba, veía en las llamas las imágenes de su pasado. Las humillaciones sufridas, las promesas rotas, las veces que tuvo que usar la crueldad como escudo. En ese reflejo ardiente se convencía de que su advertencia a Curro no era una simple amenaza, sino una profecía. Si él se atrevía a romper el destino que ella había tejido, conocería de cerca la furia de una madre traicionada. Y así terminaba el día, con cada personaje arrastrando sus propias sombras. Ángela, en un refugio lejano, encontraba en Curro la calma y la condena. Lope, entre ollas y bocetos, buscaba justicia. Manuel, en el hangar, soñaba con alas nuevas mientras sus emociones seguían ancladas al suelo. Petra se aferraba a una segunda oportunidad. María temía el amanecer que traería su decisión. Y en el corazón de la promesa, Leocadia aguardaba, envuelta en el resplandor del fuego, preparando la jugada que podría cambiarlo todo. El amanecer sorprendió a los viajeros con una claridad engañosa. Tras la neblina de la víspera, el sol iluminaba los campos con una serenidad casi irreal. Ángela respiraba profundamente el aire libre, tratando de memorizar cada detalle de aquel paisaje que simbolizaba su breve libertad. Curro, a su lado, mantenía las riendas con una mezcla de concentración y ansiedad. Sentía la tensión de quien conduce no solo un carruaje, sino también el destino de dos vidas en equilibrio precario. Cada kilómetro alejaba a Ángela de su madre, pero también lo acercaba a la certeza de que Leocadia no perdonaría nunca aquel atrevimiento. En el trayecto apenas hablaron. No hacía falta, había entre ellos una comunicación muda, tejida con miradas que se buscaban y con silencios que lo decían todo. Ángela pensaba en las palabras que su madre le había dicho la noche anterior. No olvides que el amor es la forma más dulce de la esclavitud. Esa frase la perseguía como una maldición. Se prometió que, aunque solo fueran 2 días, serían suyos y de nadie más. Curro, en cambio, no podía evitar sentir la sombra del peligro. Recordaba el tono en que Leocadia lo había advertido. Aquella mujer no amenazaba en vano. Mientras tanto, en la promesa, Leocadia comenzó su ritual de control. La casa sin su hija parecía un organismo incompleto, pero también un territorio bajo vigilancia. Daba órdenes con voz más fría de lo habitual, revisaba el correo, preguntaba discretamente por los informes de su espía. Nadie debía notar su inquietud. Ante los criados mantenía el porte altivo de siempre, pero cada vez que quedaba sola, el gesto se endurecía. En el fondo, temía algo que nunca admitiría: que Ángela descubriera el valor de decidir por sí misma. Esa posibilidad la aterraba más que cualquier desobediencia. Lejos de allí, Curro y Ángela llegaron a una posada en el límite de la provincia. El lugar era modesto pero acogedor, con paredes de piedra y una chimenea que olía a leña recién encendida. Para ambos, era la primera vez que podían estar juntos sin los muros de la promesa, sin las miradas que los juzgaban. Sin embargo, aquella libertad tenía un sabor agridulce. Curro no podía dejar de pensar en el precio que pagarían por ella. Ángela, en cambio, sentía por primera vez la liviandad del amor sin testigos, aunque sabía que sería efímera. La noche cayó lenta, envolviendo la posada en un silencio espeso. Curro la observó mientras ella escribía una carta que nunca enviaría. En esas líneas, Ángela intentaba poner en orden los sentimientos que la dividían entre la lealtad y el deseo. Recordaba a Beltrán, su prometido, con una mezcla de compasión y culpa. Era un hombre correcto, quizá demasiado, y por eso mismo incapaz de comprender la pasión que la unía a Curro. Sabía que si se casaba con él, perdería algo esencial: su propia voz. A la mañana siguiente, mientras compartían un desayuno sencillo, un jinete apareció en el camino con el sello de la familia de Figueroa. Ángela palideció. Era el mensajero de su madre. Curro, con el pulso acelerado, tomó la carta. Dentro, pocas líneas bastaban para congelar el aire.
Si algo ocurre durante este viaje, no responderás ante mí, sino ante mi ira. La venganza será cruenta y feroz. No subestimes mi palabra. La letra de Leocadia era firme, elegante y terrible. Curro apretó el papel entre los dedos, consciente de que no era una advertencia simbólica, sino una sentencia. Ángela quiso arrebatarle la carta, pero él la guardó. No quería que aquella amenaza manchara sus horas juntos. De vuelta en el palacio, la tensión se desplazaba hacia otras estancias. En la cocina, Lope no pudo resistir más la frustración. Reunió a Simona, Candela y un par de ayudantes para revisar las fechas de publicación de los artículos de Madame Cocotte. Cada receta correspondía a un día en que había mostrado sus dibujos a alguien del servicio. El círculo se estrechaba. La posibilidad de un traidor dentro de su entorno más cercano lo llenaba de una tristeza que superaba la ira. No podía comprender qué había fallado en su fe ciega en los demás. En ese momento, más que venganza, deseaba entender. Simona lo observaba con preocupación. Sabía que la cocina no solo era el corazón de la casa, sino también el espejo de las almas que la habitaban. Y en el espejo de Lope se reflejaba la desilusión. Candela, intentando devolverle esperanza, le recordó que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Pero Lope sabía que en la promesa las verdades no se revelaban, se compraban o se destruían. En el hangar, Manuel daba instrucciones a su equipo ampliado. El ambiente vibraba de entusiasmo y cansancio. Los mecánicos trabajaban sin descanso bajo la mirada exigente del joven Luján. Enora, desde un extremo, tomaba notas y comprobaba cada ajuste con una precisión casi obsesiva. Manuel admiraba su talento, pero el silencio que ella mantenía lo desesperaba. Recordaba los días en que compartían confidencias sobre cada tornillo y cada ala del motor. Ahora, apenas cruzaban frases técnicas. Toño lo notaba y sufría por ambos. Sentía que el hangar se había llenado de logros pero vaciado de emociones. Más tarde, Manuel se encerró en su oficina improvisada para revisar las solicitudes de producción. Tenía ofertas de 3 fabricantes distintos y la posibilidad de expandir la empresa más allá de lo imaginable. Sin embargo, mientras observaba los planos sobre la mesa, sintió un vacío extraño. Había soñado tanto con ese reconocimiento que ahora, al alcanzarlo, le resultaba casi inútil sin compartirlo con alguien que creyera en él no por interés, sino por amor. Recordó el brillo de los ojos de Enora cuando hablaban de volar y comprendió que, pese a todo, aún la necesitaba. En el ala norte del palacio, Martina intentaba concentrarse en la lectura de una carta de su tía Cruz, que seguía ausente, pero cada línea le recordaba su propio encarcelamiento. Jacobo la había convertido en una pieza más de su juego social. Desde su compromiso, su libertad se reducía a una sucesión de apariencias. El olvido de aquella cita había sido un acto reflejo de rebeldía, quizá el único modo de recordarse que aún podía elegir no someterse. Sin embargo, el precio de esa rebelión era alto. Jacobo no perdonaba las afrentas públicas, y la cólera del joven, aunque elegante, era corrosiva. En medio de esas tensiones, Adriano se movía como un equilibrista. Intentaba mantener la paz entre los miembros de la familia mientras Catalina seguía ausente y las decisiones recaían sobre su criterio. Era consciente de que Martina lo escuchaba solo a medias, pero persistía, porque veía en ella algo que los demás ignoraban, la fragilidad disfrazada de orgullo. En sus ojos, la joven Luján era un espejo de los errores que él mismo había cometido, una advertencia viva de que el amor sin libertad se convierte en cadena. En otro rincón del servicio, Petra volvió a caer exhausta. Samuel la sostuvo antes de que se desplomara. La llevó discretamente a la enfermería y le ofreció agua. Petra, con voz apenas audible, le confesó que temía no estar a la altura, que el doctor buscaba cualquier excusa para despedirla. Samuel, con una paciencia casi fraternal, le aseguró que su valor no dependía de Cristóbal, sino de la voluntad de no rendirse. Aquella frase, tan simple, tocó algo profundo en ella. Por primera vez en mucho tiempo, Petra lloró sin rabia. La jornada terminó con el eco de campanas lejanas y un cielo encendido de tonos violetas. En el comedor del servicio, el ambiente era tenso. Todos sabían que algo se estaba gestando, aunque nadie podía nombrarlo. Lope seguía investigando en silencio. Pía se mantenía al lado de María, que empezaba a mostrar señales de agotamiento. Samuel no se apartaba de Petra. Cada gesto, cada suspiro, parecía cargado de un peso invisible. Esa noche, Leocadia no cenó en el gran salón. Prefirió retirarse a su habitación, donde el retrato de su difunto esposo parecía observarla con reproche.
En la penumbra, repasó los acontecimientos del día. El mensajero ya debía haber entregado su carta. Imaginó la expresión de Curro al leerla, el miedo en su rostro. Sonrió con amargura. El temor era la única lengua que todos comprendían. En ese pensamiento se reconfortó. Su hija podía rebelarse, pero ella siempre tendría la última palabra. A la misma hora, en la posada, Ángela no lograba conciliar el sueño. Sentía el peso de la amenaza materna sobre su pecho, pero también una determinación nueva. Miró a Curro dormido y pensó en todo lo que habían soportado: secretos, prejuicios, peligros. Él era su refugio y su condena, su salvación y su pecado. Se prometió que si el mundo los separaba, lo recordaría no como un error, sino como la prueba de que era capaz de amar de verdad. A la mañana siguiente, decidieron regresar. Sabían que prolongar la estancia sería tentar al destino. El viaje de vuelta estuvo marcado por un silencio denso. Cada paso de los caballos sonaba como un tic-tac hacia el enfrentamiento inevitable. Al llegar a los límites de la finca, Curro divisó a lo lejos la silueta de un jinete conocido. El mensajero de Leocadia los había seguido. Lo comprendió al instante, apretó las riendas y dijo en voz baja que debían prepararse. Ángela asintió, con el rostro firme, consciente de que lo peor aún no había ocurrido. Cuando cruzaron los portones de la promesa, el aire parecía más pesado. Leocadia los esperaba en el vestíbulo, impecable, con una serenidad que solo los astutos saben fingir. Ángela bajó del carruaje y se adelantó con una sonrisa tranquila. Curro permaneció detrás, sabiendo que aquel encuentro era un campo de batalla disfrazado de bienvenida. Leocadia abrió los brazos, fingiendo ternura, y la abrazó con fuerza. Luego giró hacia Curro y, sin dejar de sonreír, le susurró lo suficiente para que solo él oyera. «Recuerda lo que te dije. No olvido, y no perdono». El mensaje era claro: la guerra había comenzado. Y mientras en la superficie el orden se restablecía, bajo el techo de la promesa se acumulaban tempestades. Lope, convencido de que el traidor estaba más cerca de lo que imaginaba, decidió actuar por su cuenta. Manuel, ajeno a todo, preparaba la presentación oficial de su nuevo equipo. Martina, prisionera de un compromiso que ya no creía, buscaba desesperadamente una salida. Petra, entre gratitud y dolor, comenzaba a cambiar. Y María, con las manos temblorosas, esperaba a la partera, sabiendo que cada minuto la acercaba al punto de no retorno. En ese universo de secretos y decisiones, todos caminaban al borde de un abismo invisible. Ninguno sabía aún que la amenaza de Leocadia sería el detonante que haría tambalear los cimientos de la promesa. El regreso de Ángela y Curro transformó el ambiente del palacio en un campo de tensiones silenciosas. Nadie se atrevía a comentar nada, pero todos percibían la electricidad que flotaba entre la madre y la hija. Leocadia aparentaba serenidad, paseándose por los pasillos como una estatua viviente, pero sus ojos, cuando se posaban en Curro, delataban un brillo oscuro, una mezcla de desprecio y cálculo. Para ella, el joven no era un simple intruso. Era la grieta que amenazaba con quebrar el destino que había tejido con tanto empeño. Ángela, en cambio, se mostraba sorprendentemente calmada. No había en ella rastro de culpa. En su rostro se mezclaban la dignidad y una serenidad nueva, la de quien ha probado por un instante la libertad y ya no puede fingir que no sabe lo que se siente. Cada palabra que Leocadia pronunciaba se le clavaba como una aguja, pero también la fortalecía. Sabía que su madre no soportaba perder el control y que ese viaje había sido la primera derrota de su imperio doméstico. Esa tarde, durante el té, la tensión se materializó. Leocadia, con la voz dulce de siempre, mencionó el tema del matrimonio con Beltrán. «Debemos fijar la fecha definitiva», dijo sin mirar a su hija. Ángela levantó la vista del bordado que tenía entre las manos y respondió con una calma que no dejaba espacio a réplica. «No habrá boda sin mi consentimiento total». Las tazas temblaron. Beltrán, sentado junto a ellas, tragó saliva, sintiéndose por un instante un espectador incómodo en un duelo invisible. Sabía que debía intervenir, pero no encontraba las palabras. La marquesa no gritó, no lo necesitaba. Su silencio era mucho más eficaz. Después de unos segundos, se inclinó hacia su hija y, sin perder la sonrisa, dijo: «Ya lo veremos». En esa frase había una amenaza tan fría que hasta Beltrán sintió escalofríos. Ángela no respondió, pero en su interior algo se quebró definitivamente. Comprendió que no habría paz mientras su madre siguiera respirando la misma ambición que los había condenado a todos. Esa noche, Curro recibió una nota. Estaba escrita con una letra elegante, pero su tono era helado.
Ven al invernadero a medianoche. Tenemos algo que aclarar. No necesitaba firma. Sabía que era Leocadia. El joven dudó unos segundos, consciente de que podía ser una trampa, pero la curiosidad y el deseo de poner fin al tormento fueron más fuertes. Cuando llegó al invernadero, el aire olía a humedad y flores marchitas. Leocadia estaba de pie junto a las orquídeas, vestida de negro, iluminada por la luz pálida de una lámpara. Durante un largo momento, ninguno habló. Fue ella quien rompió el silencio, con una voz que parecía brotar del hielo. No sé qué hechizo has usado con mi hija, pero terminará pronto. Curro quiso responder, pero el tono de Leocadia no le dejó espacio. Si le ocurre algo, si se desvía de su camino, juro que lo pagarás con todo lo que amas. No habrá muro ni apellido que te proteja. Las palabras resonaron como látigos. Curro la miró fijamente, con una mezcla de temor y desafío. Ángela no es un objeto, alcanzó a decir. Leocadia se acercó un paso. Lo será hasta que yo decida lo contrario. Esa amenaza, pronunciada con una serenidad que helaba la sangre, marcó un antes y un después. Curro comprendió que Leocadia no solo luchaba por conservar su poder, sino también por su identidad. La mujer que tenía delante no era una madre herida, sino una estratega que confundía el amor con la posesión. Cuando ella se retiró, el joven permaneció en el invernadero un largo rato, tratando de ordenar el caos que sentía. Sabía que su presencia ponía en peligro a Ángela, pero también sabía que alejarse sería condenarla a una vida sin verdad. Mientras esa confrontación se desarrollaba en la oscuridad, en las cocinas la traición de Lope comenzaba a tomar forma tangible. Había logrado obtener un ejemplar antiguo del periódico y compararlo con su cuaderno personal. En los márgenes, las mismas anotaciones, los mismos pequeños errores de ortografía. No cabía duda. Alguien había copiado directamente sus manuscritos. Esa certeza le produjo un vértigo extraño, una mezcla de tristeza y alivio. Al menos ya no era una paranoia. Simona, que había sido su confidente en los últimos días, le sugirió que guardara silencio y esperara a reunir pruebas. Pero Lope, movido por una necesidad casi visceral de justicia, decidió actuar. Esa misma noche revisó las habitaciones de servicio en busca de alguna pista. Cuando llegó a la pequeña despensa donde solían dejar los periódicos viejos, encontró algo que lo dejó helado. Un sobre con recortes y bocetos suyos, cuidadosamente doblados. No estaban escondidos, estaban ordenados, como si alguien los hubiese conservado con cariño y culpa a la vez. El hallazgo lo confundió. En lugar de furia, sintió compasión. Aquello no parecía el acto de un enemigo, sino de alguien que admiraba su talento y lo había traicionado precisamente por admiración. Se sentó en el suelo, con los papeles entre las manos, sintiendo que todo su esfuerzo, toda su pasión, se reducían a esa fragilidad, la de quien crea sin poder proteger lo que ama. Al día siguiente, Leocadia retomó sus labores como si nada hubiese ocurrido. Daba órdenes, recibía visitas y fingía una tranquilidad que engañaba a casi todos, excepto a Ángela. La joven notaba un matiz nuevo en la voz de su madre, un filo más agudo. Sabía que Curro había recibido la amenaza, pero él no se lo confesó. Esa omisión, aunque nacida del deseo de protegerla, comenzó a abrir una grieta entre ambos. Ángela sentía que el silencio era otra forma de control, aunque viniera del amor. Mientras tanto, Manuel presentó oficialmente la ampliación de su equipo. La noticia corrió por toda la finca como una ráfaga de esperanza. En el hangar, los obreros celebraban discretamente. Era una oportunidad de progreso en medio de tanta tensión. Enora, sin embargo, observaba la escena desde la distancia. Sabía que el éxito de Manuel era merecido, pero no podía evitar sentir que algo se había perdido entre ellos, algo que no se recupera con contratos ni motores. Cuando él se le acercó para agradecerle su trabajo, ella respondió con cortesía, sin emoción. Ese gesto, tan pequeño, lo hirió más que cualquier rechazo abierto. Petra, por su parte, comenzaba a recuperar fuerzas. Cristóbal, tras la conversación con Pía, suavizó su trato, pero no bajó la guardia. La mujer, acostumbrada a las intrigas, descubría ahora una forma distinta de redención: el trabajo silencioso y el respeto ganado día a día. Samuel seguía acompañándola, convirtiéndose casi en su única compañía. En sus ojos, Petra veía reflejado un tipo de bondad que nunca había creído posible en la promesa. En la habitación de servicio, María Fernández intentaba descansar. La partera había confirmado su llegada para la noche siguiente, y la joven no podía evitar temblar.
Pía le acarició el cabello y le aseguró que todo saldría bien, pero sabía que aquellas palabras eran apenas un consuelo frágil. María pensaba en el hijo que no tendría, en el nombre que no se pronunciaría, y las lágrimas le corrían sin ruido. En ese silencio, el palacio entero parecía escuchar su dolor. En el salón principal, Beltrán acudió a visitar a Leocadia. Traía en el rostro la incomodidad de quien carga una verdad que pesa más de lo esperado. Quiso explicarse, confesar que había sido sincero con Ángela respecto a la dote, pero Leocadia lo interrumpió con una sonrisa helada. No esperaba menos, dijo. La sinceridad también puede ser un arma. A veces hiere más que la mentira. Beltrán comprendió que cualquier intento de justificar sus acciones sería inútil. Aquella mujer lo había convertido en una pieza más de su tablero y ahora le recordaba que, aun siendo prometido de su hija, seguía bajo su control. Horas después, en los jardines, Ángela se cruzó con Curro. Él evitó su mirada, temiendo que ella percibiera el miedo que lo consumía. Pero Ángela, con la intuición aguda que solo tiene quien ama, entendió que algo había ocurrido. No lo presionó, solo le tomó la mano, y en ese gesto silencioso se juraron resistencia. Sin palabras, comprendieron que la única forma de sobrevivir sería permanecer unidos. La tarde se alargó bajo un cielo plomizo. Enora trabajaba sola en el hangar cuando Manuel regresó de una reunión. Se quedó observándola desde la puerta, admirando la precisión de sus movimientos. Quiso hablarle, pedirle que no se distanciara más, pero se contuvo. Sabía que cualquier intento de acercarse demasiado podría quebrar el delicado equilibrio que mantenían. Cuando ella levantó la vista, sus ojos se encontraron apenas un segundo. Fue suficiente para recordar todo lo que habían sido y todo lo que habían perdido. Esa noche, Lope reunió el valor para confrontar la situación. Llevó el sobre con los recortes a la habitación de Simona. Ella lo escuchó en silencio, comprendiendo la magnitud del hallazgo. «¿Qué harás ahora?», preguntó. Lope suspiró. «No lo sé, pero necesito saber por qué». Esa frase, más que una decisión, era una súplica. Quería creer que detrás de la traición había una razón humana, no solo codicia. En el otro extremo del palacio, Leocadia escribió una nueva carta. No era para su hija ni para Beltrán. Era para alguien más, un aliado oculto, alguien capaz de ejecutar sus planes sin manchar su nombre. Su pluma se movía con la precisión de quien dibuja una sentencia. En su mente, Curro ya era un problema a eliminar, y no necesariamente con violencia, sino con algo más devastador, la deshonra. La noche cayó con un silencio casi sagrado. Ángela se asomó a la ventana de su habitación, mirando las luces del jardín. En el aire flotaba la sensación de que algo estaba por romperse. Detrás de cada sonrisa cortesana, de cada saludo educado, se escondía una red de secretos que amenazaba con estallar. Ella cerró los ojos y se repitió una frase que había escuchado de Curro: «El amor no necesita permiso». Al pronunciarla en su mente, comprendió que el conflicto con su madre no era solo una lucha por un hombre, sino por su propia libertad. En ese mismo instante, en la planta baja, Leocadia sellaba su carta y llamaba a un sirviente de confianza. «Llévala esta misma noche», ordenó. No explicó a quién iba dirigida, solo añadió una advertencia. «Si alguien pregunta, no has visto nada». Y así, mientras los relojes marcaban la medianoche, las piezas del tablero se movían silenciosamente. Curro ignoraba que su nombre ya estaba escrito en la lista de enemigos de Leocadia. Lope preparaba su enfrentamiento con el traidor sin saber que la verdad lo heriría más de lo previsto. Manuel avanzaba hacia el éxito, pero con el corazón dividido, y María, entre lágrimas, esperaba la hora que cambiaría su destino para siempre. La promesa, bajo la aparente quietud de la madrugada, hervía por dentro. Y nadie, ni siquiera los más inocentes, podría escapar a la tormenta que Leocadia había empezado a desatar. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. Las cortinas del salón principal ondeaban con suavidad, pero el aire estaba denso, cargado de algo que aún no tenía nombre. Leocadia despertó temprano, con el cuerpo sereno pero el alma inquieta. Había dormido apenas un par de horas, y sin embargo su mente estaba clara, fría como el filo de un cuchillo. Había enviado la carta, sellando un pacto que, si salía bien, le devolvería el control total sobre su hija. En su mundo, los afectos se medían por obediencia, y Ángela había cruzado un límite imperdonable. Mientras ella bebía su café con una parsimonia calculada, en la cocina Lope descubría la última pieza del rompecabezas. Tras una noche de insomnio, había vuelto a revisar los recortes hallados. Algo en la caligrafía de las notas le resultaba familiar.
No era la letra de un extraño, sino de alguien que había pasado horas a su lado, copiando listas, ayudándole a organizar los menús. Cuando la verdad se abrió paso en su mente, sintió un golpe seco en el pecho. Era Candela. El descubrimiento no vino acompañado de rabia, sino de una tristeza inmensa. Candela, su amiga, su confidente, había tomado sus recetas, quizás sin medir las consecuencias, para ganarse unos pocos duros y el reconocimiento que la vida le había negado. Lope recordó las veces que ella le había animado a publicar, las palabras con las que lo empujaba a mostrar su talento al mundo. Ahora comprendía que aquel impulso escondía otro deseo: ser parte de su éxito, aunque fuera desde las sombras. Durante el desayuno del servicio, Lope la observó en silencio. Candela hablaba como siempre, riendo con Simona, sirviendo pan y café con la naturalidad de quien ignora estar a punto de ser descubierta. Lope sintió una punzada en el estómago. No quería destruirla, pero tampoco podía seguir callando. Cuando todos se levantaron, esperó a quedarse a solas con ella. «Necesito hablar contigo», dijo con voz baja pero firme. Candela se volvió, y en sus ojos pasó un destello de miedo. No era culpabilidad todavía, sino una intuición. Lope extendió el sobre con los recortes. «Los encontré anoche». Ella intentó sonreír, pero las manos le temblaron. Durante unos segundos ninguno habló. Luego, con un suspiro, ella bajó la mirada. «No lo hice por maldad», murmuró. «Quería ayudarte. Quería que te reconocieran. Pensé que si esas recetas salían publicadas, alguien te descubriría». Las palabras le cayeron encima como piedras. Lope comprendió que la traición, aunque envuelta en buena intención, seguía siendo una herida. «Me descubriste, sí», respondió con amargura. «Pero no como yo quería». Y se fue, dejando a Candela sola, encogida junto a la mesa, con el rostro entre las manos. Mientras tanto, en los pisos superiores, Ángela se vestía para salir al jardín. Necesitaba aire. La confrontación con su madre se había vuelto insoportable. Cada conversación terminaba en un duelo de voluntades. Curro la esperaba cerca del estanque, pero cuando la vio acercarse, comprendió que algo en ella había cambiado. Ya no era la muchacha asustada que temía los caprichos de Leocadia, sino una mujer dispuesta a luchar por su destino. Le contó lo sucedido en la hora del té, cómo su madre había intentado forzar una fecha definitiva para la boda, y cómo ella, por primera vez, había dicho no. Curro la escuchó con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que cada palabra de rebeldía pronunciada frente a Leocadia equivalía a una chispa encendida sobre pólvora. «No estoy dispuesta a ser moneda de cambio», dijo Ángela, mirando el reflejo del agua. «Y si mi madre piensa que puede decidir por mí, tendrá que enfrentarse a mí misma». Aquella frase marcaría el inicio de un enfrentamiento que cambiaría la estructura emocional de la promesa. Leocadia no toleraba los desafíos, y menos de su propia sangre. En los días siguientes, la tensión se volvió palpable. Las criadas bajaban la voz cuando ella pasaba. Los lacayos evitaban mirarla a los ojos. La casa entera parecía respirar miedo. En el hangar, sin embargo, el ambiente era diferente. Manuel, rodeado de planos y herramientas, sentía por fin el pulso vivo de la creación. El motor había pasado las pruebas iniciales, y las solicitudes de compra se multiplicaban. Pero el éxito no lo llenaba. Enora seguía distante, y cada palabra no dicha entre ellos pesaba más que el acero que ensamblaban. Una tarde, mientras revisaban juntos un nuevo diseño de hélice, los dedos de ambos se rozaron accidentalmente. Ese contacto fugaz bastó para romper el muro. «¿Por qué sigues aquí si no confías en mí?», preguntó él con voz quebrada. Enora lo miró durante un instante que pareció eterno. «No es desconfianza, Manuel. Es miedo, miedo de volver a creer». Aquellas palabras lo desarmaron. Comprendió que el daño que les había separado no provenía solo del pasado, sino de la imposibilidad de protegerse de la pasión que los unía. El trabajo continuó en silencio, pero algo había cambiado. La distancia ya no era indiferencia, sino una pausa necesaria antes de la reconciliación. Mientras en el hangar renacía un hilo de esperanza, en el palacio Leocadia tejía su estrategia final. La carta enviada días atrás había llegado a su destinatario. Un periodista de Luján, conocido por sus crónicas sociales y sus escándalos disfrazados de noticias. En el sobre, junto a un generoso pago, iba una historia inventada, que Curro Izquierdo, el joven servidor, había aprovechado su cercanía a la señorita Ángela de Figueroa para obtener favores y beneficios. Era una mentira cuidadosamente adornada con detalles verosímiles. Cuando el artículo apareció en la edición del día siguiente,
El rumor se esparció como pólvora. La noticia llegó primero a la cocina. Simona fue quien la leyó en voz alta, horrorizada. Un lacayo se aprovecha del amor de una dama. No hacía falta mencionar nombres. Todos entendieron. En cuestión de horas, el escándalo corrió por los pasillos, deformado por los susurros y las miradas. Curro, al enterarse, sintió como el suelo se le abría bajo los pies. Buscó a Ángela de inmediato, pero ella ya había leído el artículo. Estaba pálida, temblando de indignación. «Esto es obra de mi madre», dijo con voz tensa. Curro quiso negarlo, pero en el fondo sabía que era cierto. La marca de Leocadia estaba en cada línea, en cada palabra venenosa. En ese momento comprendió que no estaban enfrentando solo un conflicto familiar, sino una guerra de reputación y poder. El escándalo alcanzó incluso al hangar. Manuel, al enterarse, se debatió entre la incredulidad y la rabia. Conocía a Curro, había trabajado junto a él, sabía de su lealtad. Pero también era consciente de que en el mundo de los Luján, la apariencia pesaba más que la verdad. Llamó a Curro a su oficina. Lo encontró demacrado, con los ojos inyectados de cansancio. «No te preocupes», le dijo Manuel. «Esto pasará», pero en su interior, sabía que nada volvería a ser igual. Lope, testigo de todo, sintió que la herida de la traición ajena se volvía menor ante la injusticia que caía sobre su amigo. Había perdonado en silencio a Candela. No podía destruirla, no después de haber comprendido sus motivos, y decidió canalizar su rabia en algo útil. Comenzó a investigar quién había entregado a la prensa los datos falsos sobre Curro. Al revisar las correspondencias del servicio, descubrió un sello familiar, el escudo de los Figueroa. La noticia lo dejó helado. Todo encajaba. El enemigo no era un desconocido, sino la propia madre de la muchacha por la que Curro lo había arriesgado todo. Lleno de impotencia, acudió a Pía y le contó la verdad. La mujer, pragmática como siempre, le pidió prudencia. «No podemos luchar contra los de arriba con las mismas armas», le dijo. «Pero sí podemos proteger la verdad». Aquella tarde, Ángela decidió enfrentarse a su madre abiertamente. Entró en su despacho sin llamar. Leocadia estaba escribiendo una carta, y ni siquiera levantó la vista. «¿Qué quieres ahora?», preguntó con voz seca. «Saber por qué me odias tanto», respondió su hija. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Leocadia apoyó la pluma, se levantó despacio y la miró fijamente. «No te odio, Ángela. Te temo, eres mi debilidad, y las debilidades se destruyen». Esa confesión, dicha con serenidad, fue la prueba final de que la guerra entre ellas ya no tenía vuelta atrás. Ángela salió del despacho sin llorar, con una resolución que ni siquiera ella sospechaba poseer. Sabía que su madre había cruzado todas las líneas y que solo la verdad podía derrotarla. Decidió que hablaría con el marqués Alonso de Luján para limpiar el nombre de Curro. Era una apuesta arriesgada, pero la única posible. En las horas siguientes, la casa pareció contener el aliento. Leocadia esperaba el resultado de su maniobra, ignorando que la fuerza de su hija era mayor que cualquier escándalo. Curro, mientras tanto, buscaba refugio en el trabajo. Ayudaba a Lope en la cocina, limpiaba herramientas en el hangar, cualquier cosa con tal de no pensar. Pero el rumor lo seguía como una sombra. Cada mirada de los demás le recordaba su nueva condición de paria. Por la noche, cuando las luces se apagaron, Lope lo encontró solo en el patio, con el periódico arrugado en la mano. «No dejes que te destruyan», le dijo en voz baja. Curro levantó la vista y vio en él la empatía que solo los heridos pueden ofrecer. «A veces, Lope, la verdad no basta». «Pero, Lope», con la calma del que ha perdido y aprendido, respondió, «entonces inventaremos otra forma de justicia». El viento soplaba fuerte, agitando los cipreses. Dentro del palacio, Leocadia no podía dormir. Algo en la mirada de su hija la había perturbado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un temblor interno, una grieta diminuta en su fortaleza. Quizá porque en el fondo reconocía en Ángela el reflejo de sí misma, la misma determinación, la misma hambre de libertad. Pero ya era tarde, la maquinaria que había puesto en marcha no podía detenerse. El amanecer siguiente encontró a la promesa dividida en dos bandos invisibles. Los que creían en la inocencia de Curro y los que preferían no arriesgarse a contradecir a Leocadia. Enora, al enterarse del escándalo, se acercó discretamente a Manuel. «Tú sabes quién es de verdad», le dijo. «No dejes que lo destruyan». Aquellas palabras actuaron como un detonante. Manuel, consciente del peso de su apellido, decidió intervenir. Convocó a todos en el salón principal. Con voz firme, declaró que Curro era un trabajador ejemplar,
un hombre de honor, y que cualquier calumnia en su contra sería considerada una ofensa a la promesa. Nadie se atrevió a replicar. Leocadia, sin embargo, lo observaba con una mezcla de ira y desprecio. Su plan se resquebrajaba. Por primera vez, perdía el control. Esa derrota silenciosa fue más devastadora para ella que cualquier humillación pública. Subió a su habitación, cerró la puerta y rompió en un llanto que llevaba años reprimiendo. No era el llanto de la culpa, sino de la frustración. En su interior, algo se derrumbaba lentamente, y ni siquiera su orgullo podía sostenerlo. La mañana amaneció distinta. Había una claridad nueva que parecía atravesar los muros de la promesa, como si el aire mismo quisiera limpiar la densidad de los días anteriores. Los criados caminaban en silencio, conscientes de que algo importante estaba a punto de suceder. En el ala noble, Ángela despertó con una serenidad extraña, la que solo se alcanza después de tocar fondo. Había llorado la noche entera, pero ahora las lágrimas se habían transformado en decisión. Sabía que si no actuaba, la mentira vencería. Curro, en cambio, se sentía exhausto. No recordaba cuándo fue la última vez que había dormido bien. Las miradas de desconfianza, las palabras susurradas, el peso del escándalo se acumulaban sobre sus hombros como piedras. Sin embargo, algo en el gesto de Ángela al verlo esa mañana lo sostuvo. Ella no necesitó hablar. Bastó una mirada para recordarle que no estaba solo. Mientras tanto, Leocadia permanecía encerrada en su habitación, sin fuerzas para salir. La derrota pública que Manuel había orquestado, aunque envuelta en diplomacia, había sido un golpe directo a su orgullo. En la soledad, repasaba cada palabra, cada gesto. Por primera vez, la certeza de haber perdido el control la invadió con una sensación desconocida: miedo. Miedo no a la venganza, sino al vacío que deja el poder cuando se desvanece. Su vida entera se había construido alrededor de la autoridad, de la manipulación disfrazada de amor. Ahora, enfrentada a su hija, comprendía que no sabía amar sin dominar. A media mañana, el marqués Alonso de Luján recibió la visita de Ángela. Pocas veces una joven de su posición se presentaba con tanta determinación. Le contó todo: la relación con Curro, la falsedad del artículo, la dote ofrecida a Beltrán, las amenazas de su madre. Alonso, que había visto muchas tragedias en su casa, escuchó en silencio. Había aprendido a distinguir la verdad en la voz de quienes sufrían. Cuando ella terminó, el marqués se levantó y dijo con solemnidad: «En esta casa no se condena a los inocentes». Era su modo de prometer ayuda sin comprometer públicamente el apellido. La noticia de que Alonso había recibido a Ángela corrió rápidamente. Para Leocadia, fue una humillación mayor que cualquier castigo. Su hija había roto el código de silencio familiar, y eso significaba guerra abierta. Bajó al salón, con el rostro pálido pero los ojos encendidos. Encontró a Curro y lo enfrentó sin testigos. No te bastó con seducirla. Ahora la enfrentas contra su madre. Curro no respondió de inmediato. Había aprendido que el silencio, en ciertas batallas, es el arma más poderosa. Cuando finalmente habló, su voz fue serena. Yo no la enfrento contra usted. Solo le recuerdo que ella no le pertenece. Esa frase fue como una cuchillada. Leocadia tembló de rabia. Por un instante pareció que iba a abofetearlo, pero se contuvo. Eres igual que los Luján, escupió al fin. Crees que la nobleza se mide por la verdad. Pero la verdad es solo un lujo para quienes pueden pagarla. Y se alejó, dejando tras de sí el eco de una derrota que todavía no aceptaba. En la cocina, Lope trataba de concentrarse en sus tareas. El enfrentamiento con Candela lo había dejado vacío, pero también lo había transformado. Entendió que no se trataba de venganza, sino de recuperar su propósito. Decidió publicar su propio cuaderno, con su nombre verdadero, sin ocultarse más. Simona, orgullosa, lo animó a hacerlo. Has pasado de ser cocinero a ser maestro, le dijo con ternura. Por primera vez en mucho tiempo, Lope sonrió. Había comprendido que los sueños no se destruyen cuando otros los roban, solo cambian de forma. Esa tarde, mientras todos en el palacio hablaban del escándalo, Manuel reunió a su equipo en el hangar. Las hélices reposaban en silencio, los planos extendidos sobre las mesas, y en el aire flotaba la sensación de algo nuevo. Vamos a construir más de lo que imaginamos, anunció. Pero para hacerlo, necesitamos confianza. Y en esta casa, eso escasea. Las palabras resonaron entre los obreros, pero también llegaron al corazón de Enora. Después de la reunión, ella se acercó a él. A veces olvidas que no estás solo, le dijo.
Manuel la miró con gratitud. Y tú olvidas que los sueños también necesitan alas. Esa complicidad, tan discreta, fue suficiente para sellar una reconciliación silenciosa. Enora, por primera vez desde su regreso, sonrió. No de cortesía, sino de verdad. Al caer la noche, Ángela pidió ver a su madre. Leocadia, que llevaba horas sentada frente al espejo sin reconocerse, aceptó con resignación. La joven entró sin miedo. He hablado con el marqués, dijo con voz firme. La verdad saldrá a la luz. Leocadia cerró los ojos un instante. ¿Y crees que eso te hará libre?, preguntó. Sí, respondió Ángela, porque ser libre no es vencerte, es no convertirme en ti. Esas palabras fueron el golpe final. En ellas, Leocadia reconoció el fin de su imperio. Por primera vez, no tuvo réplica. Se limitó a observarla mientras salía de la habitación, comprendiendo que el poder no se pierde de golpe, sino en silencio, cuando el miedo deja de funcionar. En las horas siguientes, todo pareció calmarse. El escándalo se disipó gracias a la intervención del marqués, que envió una carta al periódico exigiendo una rectificación inmediata. Beltrán, avergonzado, rompió el compromiso con Ángela, comprendiendo que nunca podría igualar su fuerza. Curro recuperó su puesto y el respeto de los suyos, aunque algo dentro de él había cambiado para siempre. El amor, pensó, no se mide por victorias, sino por cicatrices. Lope, fiel a su promesa, terminó su cuaderno y se lo entregó a Simona para que lo enviara a una imprenta local. Si alguien tiene que contar mi historia, que sea yo, dijo. Esa frase, simple pero luminosa, resumía el espíritu de su redención. Candela, en silencio, le ayudó a empaquetarlo. Entre ellos ya no había rencor, solo un respeto doloroso, nacido del reconocimiento mutuo de la fragilidad humana. En el hangar, Manuel y Enora realizaron la primera prueba del nuevo motor. El rugido metálico resonó por todo el valle, y por un instante el sonido se mezcló con el canto de las cigarras, creando una melodía de triunfo. Manuel miró a Enora con los ojos llenos de emoción. Esto es solo el principio, murmuró, y por primera vez en semanas, sintió que el futuro tenía forma. En el ala de servicio, Petra observaba la escena desde lejos, mientras Samuel la acompañaba con discreción. Todo cambia, dijo ella, casi para sí misma. Incluso los que no creemos merecerlo. Samuel sonrió. Eso también es una promesa. Esa misma noche, Ángela y Curro se encontraron en el jardín. No había palabras que pudieran abarcar lo vivido. Solo se miraron bajo la luz tenue de los faroles. ¿Y ahora qué?, preguntó él. Ahora seguimos, respondió ella. Pero sin miedo. Se tomaron de las manos, conscientes de que aún quedaban muchas batallas, pero también sabiendo que habían sobrevivido a la peor, la del alma contra la obediencia. Leocadia, desde su ventana, los observó a lo lejos, ya no con odio, sino con un cansancio infinito. En su rostro se dibujaba la sombra de la derrota, pero también una melancolía nueva. Por primera vez comprendió que amar no era poseer, y que su hija había ganado una libertad que ella nunca supo conquistar. En la soledad de su habitación, murmuró una frase que el viento se llevó: «Haz lo que yo no pude». Cuando la noche cayó del todo, el palacio respiró. La promesa había sobrevivido a otro de sus temporales. En los pasillos, las luces se apagaban una a una. Lope terminaba de limpiar la cocina. Pía acompañaba a María, que dormía en paz tras una jornada de llanto y consuelo. Manuel revisaba los últimos planos con Enora, y Curro, por primera vez en mucho tiempo, sonreía sin culpa. A lo lejos, el sonido del motor en el hangar se mezclaba con el silencio de los campos. Era un rumor de vida, de movimiento, de futuro. Porque en la promesa, incluso cuando todo parece quebrarse, la vida encuentra la forma de seguir.